Gerardo Gaudiano Rovirosa es diputado federal con licencia y en un momento platico con él. Gabo Libros, Arte y Café presenta La Entrevista con Emanuel Civilla. La Entrevista. Gerardo, ¿cómo estás? Muy buenos días, me da gusto saludarte. Emanuel, buen día, el gusto es mío, como siempre, atento y dispuesto a participar en tu programa, Emanuel. Gracias, Gerardo. Oye, pues hace unos días la exdiputada de Morena, Beatriz Millán, presentó una denuncia por violencia política de género en tu contra. Te acusó que la denigraste y que hiciste falsas acusaciones contra su persona. Vamos a recordar lo que argumenta. Se expresa de mí de una forma donde denigra mi persona, donde hace falso sobre mi persona y sobre todo sin ninguna prueba, ¿verdad? Para hacer este tipo de declaraciones que incitan al odio, que incitan también a dañar mi imagen, ¿verdad? Como mujer, y que tiene que existir la justicia para personas como él, que creen que el usar un micrófono sirve para poder atacar a las demás personas. Este es un comentario sexista, porque claro que cuando yo llego a tomar una curul por elección popular, pues tenía una trayectoria, quizá no política, sino empresarial. Yo llego como una candidata externa del sector turístico, del hotelero, como presidenta de los hoteles. Cuando saqué adelante al gremio hotelero, él dice que extorsiono, que yo me dejo usar, que soy entregada. No somos objetos, señores. Las mujeres no somos objetos ni somos títeres. Las mujeres no debemos de pagar. Las que estamos en política no debemos de pagar ni con nuestro prestigio ni con nuestra imagen por estar en política. Gerardo, ahí lo que Beatriz Millán precisa, que la denigraste, que incitas al odio y que dañas su imagen, y también que tus comentarios fueron sexistas. ¿Qué dices ante toda esta argumentación de la exdiputada? Bueno, reiterarte, Manuel, en primer lugar, la apertura. Gracias por el espacio, como siempre, he de reconocer esa apertura del telereportaje. Y segundo, pues me entero por los medios de comunicación el fin de semana de una queja, denuncia presentada en mi contra por violencia política de género. No conozco el contenido de la queja, Manuel, no conozco el contenido de la denuncia, no sé si el instituto le dé entrada o no, pero sí dejarte muy claro y fijar postura, Manuel, que jamás he incurrido en esto, jamás, en los más de 20 años que tengo en la política, he incurrido en esta acusación. No es mi estilo, Manuel, ni mucho menos agraviar a nadie. Y considero también, Emanuel, tajantemente, que no ha habido de mi parte una acción por el simple hecho de ser mujer en contra de nadie. Pues, yo estudié ciencias políticas y digamos la violencia política de género tiene que ver con una acción por el simple hecho de ser mujer. Lo que ha habido o lo que creo es en un debate, Emanuel, circular, en un debate político, entre políticos, entre hombres y mujeres. Eso siempre ha habido, Emanuel, te repito, entre hombres y mujeres, como se da en la mañanera, por ejemplo. Pues yo he visto el debate circular que se da entre Andrés Manuel López Obrador y Xóchitl Gálvez, casi a diario. Soy diputado federal con licencia, como bien lo dijiste, y soy testigo de los debates acalorados y ríspidos que se dan, por ejemplo, entre Fernández Noroña y Margarita Zavala, o entre diputados y diputadas. Por ejemplo, la entrevista que tuvo hace unos días mi estimado Hugo Triano, a quien le mando un saludo, en donde fuimos testigos de una entrevista en donde se pusieron los temas de la agenda, en donde pues hubo cuestionamientos de un periodista hacia una candidata, y bueno, la candidata argumentó que había violencia política en esa entrevista, y todos fuimos testigos de que no fue así. Emanuel, son los temas de la agenda, son los temas que están, digamos, en la escena política del Estado, y en ese sentido hice una opinión en una rueda de prensa en donde sale el tema, digamos, de el proceso interno de Morena. Se está hablando de una desbandada, digamos, de las traiciones que ha habido en contra de el equipo de Adán Augusto, porque pues vamos a recordar que Adán Augusto quedó en cuarto o en último lugar
en el proceso interno de Morena, y fue muy evidente la desbandada, digamos, las traiciones que empezó a sufrir en los municipios y cómo políticamente varios de estos actores, hombres y mujeres, Emanuel, pues políticamente hablando se entregaron, como le quieras llamar, al equipo de Javier May. Entonces, eso es una realidad, Emanuel, y las traiciones políticas se dan entre hombres y mujeres, no son características de un género. Entonces, todos hemos sido testigos de esto que está pasando en el Estado, de la diferencia y del pleito que hay entre Javier May y Adán Augusto, y de cómo ha habido una serie de traiciones políticas, te repito, principalmente en los municipios, han sido muy evidentes. Yo me menciono esta traición porque pues, acababa de pasar, pero Emanuel, en todo momento me he referido a un contexto político. O sea, digamos, estas traiciones son políticas, y te repito, las traiciones se dan entre hombres y mujeres, no son exclusivamente de un género, y a eso me refería. Entonces, pues yo creo que esto tiene que ver con el debate político, Emanuel. Yo mismo he sufrido los embates de gobierno, los embates de los 3 órdenes de gobierno, me refiero al Congreso. Cuando yo terminé la presidencia municipal, pues hubo calumnias, denostaciones por parte del Congreso, por parte del Ayuntamiento vía la Contraloría y por parte también del Estado vía el OCE. Todo esto se aclaró, Emanuel, y todo lo que dijeron, todas las calumnias y denostaciones, pues quedaron en eso, porque todo, digamos, todo lo que a mí me pidieron de aportar de pruebas y demás se aportaron. Entonces, pues todas estas denostaciones y calumnias quedaron en eso. Pues he enfrentado también los embates políticos y yo creo que es parte del debate. Ahora, Emanuel, hay otro punto que creo que es importante. Vi con preocupación el sábado que en la portada del periódico Tabasco hoy sacan que yo digo que Betty Millán es una tonta, y usan adjetivos como títere y demás. Yo en ningún momento he dicho que sea una tonta, es más, no lo creo, Manuel, ni mucho menos. Yo creo que Betty está obligada a presentar una denuncia en contra del Tabasco hoy por violencia política de género, Manuel, porque ¿cómo es posible que un periódico de esta naturaleza, los conocemos, sabemos lo que es el Tabasco y conocemos a sus dueños y lo que representan, pero yo esperaría que el medio se retracte, Manuel, porque yo en ningún momento he dicho que Betty Millán sea una tonta, ni lo creo, ni mucho menos. Entonces esperaría primero una denuncia por parte de Betty en contra del medio, Manuel, porque esto es un tema muy serio, y segundo, esperaría que el medio se retracte y pida disculpas a ella y a mi persona, Manuel, porque en ningún momento he usado esos calificativos. Y también, Emanuel, bueno, pues habrá que ver los alcances de esto, porque es como si tú me preguntas en una entrevista qué pienso yo de la presidenta municipal de Centro. Pues es mujer, pero yo creo que está haciendo un pésimo gobierno, yo creo no simpatizo con sus acciones de gobierno, creo que ha tenido muchos errores, y puedo alzar la voz como ciudadano y como diputado federal, Emanuel, y eso no debe de espantar a nadie. O es como si me preguntas qué pienso de la diputada de Morena, que hace unos días se subió a la tribuna para decir que el Tren Maya va del Istmo de Tehuantepec a el Canal de Panamá, pues solo que sea un tren subacuático. Se me hace pues una ignorancia total sobre el tema, Emanuel. Entonces, pues si no expresamos lo que sentimos, si no decimos las cosas, estamos en una libertad de expresión, pues vamos a caer en una ley mordaza en donde nadie va a poder decir nada por el simple hecho de la equidad de género. Entonces yo esperaría, Manuel, esto no sea propaganda política, porque es evidente que les incomoda mi presencia al gobierno, a los políticos de siempre. Bueno, no les incomoda, Manuel, les da diarrea, porque los denuncio, porque alzo la voz, porque estoy hablando de un mal gobierno, porque estoy hablando de que no hay rumbo, porque estoy hablando de la inseguridad. Entonces, pues yo esperaría que esto no se utilice con un fin político. Manuel ya ha sido víctima de esto. Tú recordarás muy bien cuando me llegó un citatorio de la PGR, Manuel, te llegó primero a tu programa, telereportaje, lo hicieron llegar primero de manera anónima a tu programa que a mi persona, y luego resultó que fue una farsa, que fue un montaje burdo para afectarme, porque al día siguiente corría la encuesta interna del PRD para elegir candidato a gobernador, y se demostró que fue una farsa, que fue todo una estrategia montada para afectarme políticamente, y luego pues prácticamente la PGR te pide disculpas, pero ya te afectaron, ya la calumnia pues ya te la hicieron y demás. Entonces yo espero que esto no se utilice con un fin político, Emanuel. En todo caso,
considero, Emanuel, permíteme ser un poco mal pensado, lo que estaría detrás de esto, el fin, es que pues que no participe, Emanuel, que no llegue a las urnas, que me descarrilen. Yo llevo 7 procesos electorales al hilo, desde el 2003 no he dejado de participar, Emanuel, y bueno, pues reitero, Emanuel, que no es mi intención ni mi estilo agraviar a nadie, no estoy en eso. Si es necesario, y lo hago en tu programa con mucho gusto, ofrezco una disculpa pública a Betty, porque no es mi estilo, Manuel, te repito, ni el fin tampoco fue agraviar a nadie. Estamos hablando de un contexto político, estamos hablando de los temas del día, estamos hablando a pregunta expresa de un periodista sobre la desbandada que está sufriendo Dan Augusto en su equipo, sobre traiciones políticas que está sufriendo entre hombres y mujeres, y en ese sentido hice este análisis en donde establezco claramente que el equipo de esta persona y de otros hombres y mujeres en los municipios pues está políticamente cambiando de bando, cambiando con el equipo de Javier May. Entonces era lo que yo quería comentar, Emanuel, agradecerte como siempre tu espacio, tu generosidad, y voy a estar muy pendiente del tema, Emanuel. Claro, Gerardo, decías tú que el medio distorsionó tus declaraciones. ¿Tú procederás contra el medio? Mira, estoy revisando, yo creo que la primera agraviada en este caso es Betty Millán, porque pues a quien afectan directamente con esto es a ella. El medio saca en portada, Emanuel, el sábado, que yo establezco, que yo digo en una entrevista que Betty Millán es una tonta. Entonces, ni lo creo, ni mucho menos, Emanuel. Entonces yo creo que Betty está obligada a presentar una denuncia, porque eso sí es violencia política de género. ¿Quién lo sacó? El Tabasco, y te repito, conocemos al Tabasco y sabemos cómo se las gasta, pero yo creo que ya basta, porque a quien está afectando pues no es a Gerardo Gaudiano, es a Betty Millán, y de mi parte esperaría, Emanuel, que se retracte el medio y que pida una disculpa, y que en las mismas 8 columnas pues diga que fue falso, que yo... ¿Y si no lo hace el medio? No, el medio es quien lo hizo, Emanuel. Yo esperaría... Por eso, pero si no se retracta el medio a como tú lo estás planteando, ¿qué procederá? ¿Tú presentarás alguna denuncia o te mantendrás al margen? Pues lo voy a analizar, no quiero perder tiempo en ese medio, Emanuel. Ya sabemos cómo son. O sea, entonces lo analizo, yo creo, pero yo no soy el principal afectado. Yo creo que la principal afectada es Betty. Y bueno, pues también me llamó la atención la cantidad de medios de comunicación que distorsionaron esto. No es el caso del telereportaje, ¿bien? Bueno, Gerardo, ¿se ha cortado la comunicación? ¿Está en la línea? A ver, intentemos restablecerla. Dejamos escuchar a Gerardo. Me dicen en cabina, ¿no está la llamada? A ver, reintentamos, por favor. 8:32. Llega a Villahermosa el mejor y más espectacular show de México. Emanuel y Mijares, Tour Amigos, 10 años juntos. Viernes 24 de noviembre, Palenque de Villahermosa, 9:30 de la noche. Boletos, Hotel Hampton Inn y en www.showbizticket.com. Informes al WhatsApp 9931145010. Las 8 de la mañana con 32 minutos, mientras restablecemos la comunicación con Gaudiano, pasamos correspondencia. El señor Guadalupe Ramos Ábalos avisa a familiares y amigos de su papá, el señor Guadalupe Ramos de la Rosa, que falleció ayer a las 6 de la mañana. El cuerpo del señor Guadalupe Ramos de la Rosa lo están velando en la sala 1 de la funeraria de Lisset de Méndez de la colonia Tamulté Centro. El sepelio hoy a las 4 de la tarde en el panteón de la colonia Tamulté. Falleció el señor Guadalupe Ramos de la Rosa. Por otro lado, el señor Antonio Figueroa Hidalgo avisa a familiares y amigos el fallecimiento de su hijo Antonio Humberto Figueroa Azul. El cuerpo de Antonio Humberto Figueroa Azul lo están velando en casa del señor Juan de Dios Figueroa León, en el domicilio conocido de la ranchería Vicente Guerrero de Reforma, Chiapas. La hora del sepelio, en Noticias en Flash, falleció Antonio Humberto Figueroa Azul. Doris Pérez Méndez llama al gobernador, a la secretaria de Movilidad, a la secretaria debe ser que apoyen con transporte público a los habitantes de Indeco, ya que tiene años que están sin transporte, no hay suficiente. Entran a trabajar tarde, me dice que lo ha reportado, pero nadie ha hecho caso. La familia González Carrasco invita a familiares y amigos al rezo de 10 meses en memoria de Eduardo González Carrasco. Mañana miércoles a las 4 de la tarde en la ranchería Corregidor Ortiz, primera sección centro. Armando Pérez Jiménez dice que hace 2 meses cambiaron a un solo sentido la calle Ernesto Malda en Lindavista, pero que no lo respetan, que se meten los vehículos, pide que envíen agentes de tránsito para orientar
a los automovilistas antes de que ocurra un accidente. Bueno, restablecimos la comunicación con Gerardo Gaudiano. Gerardo, comentarte, Betty Millán acudió ante la Unidad Técnica de Violencia Política de Género y a la Oficina de Partes del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, el IEPC, para presentar la queja formal. La pregunta es, ¿te han notificado ya? ¿Acudirás tú al IEPC a solicitar información sobre esta queja o esperarás la notificación oficial? No, yo creo que hay que esperar la notificación, Emanuel, porque como te decía al principio, yo creo que esto se tiene que analizar y no sé si le dé entrada o no al instituto. Yo creo que ellos tienen que hacer un análisis, pero te repito, desde mi punto de vista, Emanuel, yo quiero ser muy claro y muy tajante en que no ha habido una acción de mi parte en contra de una persona o una mujer por el simple hecho de ser mujer. Lo que ha habido es un debate político y bueno, pues eso se da todos los días, entre pares, entre hombres y mujeres, en el Congreso. Es parte de la agenda pública, Emanuel, es parte de los temas de todos los días de Tabasco. Entonces, yo voy a estar pendiente, Emanuel. Quería fijar postura en tu programa porque Telereportaje es el programa más escuchado y para mí era importante. En los 22 o 23 años que llevo de carrera política, pues nunca había tenido un conflicto de esta naturaleza. Y repito, yo esperaría que no fuese un tema político, que no fuese un tema que tuviera trasfondo político. Conozco a Betty desde hace mucho tiempo, la noto muy nerviosa en la entrevista que dio. Repito y reitero la disculpa pública si lo tomó como un agravio, pero no es ni mi estilo ni mi intención, Emanuel. Estamos hablando de traiciones políticas, en todo momento estoy utilizando un contexto político y es evidente, porque así lo dije también en la entrevista, que bueno, pues Betty pertenecía al equipo de Adán Augusto, no se le conocía trayectoria política, al menos en el tiempo que yo he estado en la política. Llega al Congreso identificada con el grupo de Adán Augusto y ahora como Adán pues queda en el cuarto lugar de la encuesta, ha habido muchas personas, hombres y mujeres, que lo han dejado y que se han sumado al equipo de Javier May. Yo no considero que haya en ningún momento violencia política de género, pero pues voy a estar atento a cualquier resolución. Repito, no sé si le dan entrada o no, Emanuel, pero voy a estar pendiente. No voy a acudir, voy a esperar a que me notifiquen si es el caso y como siempre dispuesto a platicar de este tema y otros en tu programa, Emanuel, con mucho gusto. Te agradezco, Gerardo. Estaremos, por supuesto, también nosotros muy atentos. Muy buenos días. La exdiputada Beatriz Millán quiere responderle a Gerardo Gaudiano. Esta mañana platico con ella. Gabo Libros, Arte y Café presenta La Entrevista con Emanuel Civilla. La Entrevista. Beatriz, ¿cómo estás? Muy buenos días, te saludo. Hola, Emanuel, muy buenos días. Te agradezco que me des la oportunidad de poder dar el derecho de réplica respecto a las declaraciones que acaba de hacer hace un momento el diputado con licencia Gerardo Gaudiano. Sí, Beatriz, por supuesto, él precisaba que jamás fue un tema personal, que fue en el contexto político, que hablaba tanto de hombres como de mujeres y que, bueno, te ofrecía incluso una disculpa si lo tomaste como algo personal, pero que de ninguna manera se trataba de eso. Es lo que ha, a grosso modo, precisado Gaudiano. Pues te agradezco, Emanuel, pero te quiero decir que esto no es un tema político. Esto es un tema de respeto al género. Es un tema de respeto a las mujeres que por décadas han luchado por sus derechos y que sobre todo hoy en día, Emanuel, es cuando más necesitamos llegar a esos espacios para poder generar los cambios que necesita la sociedad tabasqueña y mexicana. Pero no tan solo eso, Manuel. Te quiero decir que es mentira que sea un debate, porque él en ningún momento me incluye, sino que él está dando una rueda de prensa en la cual él ataca, se mete en mi persona y me mete en un escrutinio social en el cual empieza a decir que no tengo una trayectoria política, cuando en realidad pues no tenía una política, pero sí tenía una trayectoria empresarial y sobre todo altruista, que siempre ayudaba a las personas, y por eso fui seleccionada por Morena para ser candidata externa. Y también con la confianza del pueblo paraiseño fui diputada y presidenta de la Junta de Coordinación Política y pudimos alcanzar la verdadera transformación de la Cuarta Transformación. También me difama levantando falsos y sin pruebas de actos que yo no cometí,
Y el tercer punto, que es un gran estereotipo de género, es que dice que yo le hago caso a otra persona de género masculino. Además de que también me entrego a una persona y a otra como si yo fuera un objeto, como si yo fuera un títere, como si fuera una moneda de cambio. Es por esto que yo acudo ante el IEPCT a mandar precisamente a que este tipo de violencia se acabe, Emanuel. Bien, entonces, bueno, lo que ha dicho Gaudiano hoy, tú lo dejas a un lado, no aceptas sus disculpas, entiendo. Pues mira, esto yo quiero decirte que no se debe de minimizar, Emanuel. Para empezar, él también hoy confirma que es un misógino, me dice qué es lo que tengo que hacer, eso es otro micromachismo también, que él le echa la culpa a terceras personas cuando el que me metió en su rueda de prensa, cuando él habló de mi persona con nombre y apellido fue él. Entonces yo lo que pediría es que asuma la responsabilidad de sus actos, ¿verdad? Y que bueno, le dejemos a las instancias correspondientes el dictamen de lo que vaya a resultar. Bien, pues estaremos atentos. Beatriz, ya pasó al aire. Muchísimas gracias, Emanuel. Un saludo. Igualmente, buenos días, la exdiputada Beatriz Millán.